Hola, bienvenidos a otra entrega de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y el uso de las palabras. Exploramos las historias maravillosas de aquellas personas que deciden transformar sus entornos y sus vidas y nos inspiran a hablar diferente. Yo soy Lara Guerrero y hoy comparto micrófono en una conversación muy amena con una mujer que admiro muchísimo, Stephanie Marte. Fue CEO, es madre, esposa, pero también es estratega y ahora conferencista. Se ha especializado en mostrarnos esas vivencias del mundo corporativo y ese diálogo entre empleado y empleador, esas relaciones que a veces se tornan un poco difíciles. Y aunque ella las muestra con jocosidad, tienen un profundo, ¿verdad?, mensaje a través de ella nos transmite. Conversemos con ella y vamos a ver qué podemos cambiar en este día a día cuando manejamos talento de diferentes generaciones. Hola, Stephanie, ¿cómo Hola, estás? Lara, qué gusto estar aquí contigo. Igual, tú sabes que yo disfruto muchísimo tu perfil y los que no la siguen comiencen a seguirla porque se van a reír muchísimo. Tu perfil, tú tienes una carrera exitosa, fuiste CEO de grandes empresas, estuviste en la transformación de Bon agroindustrial, después Agua Alaska, Agua Cristal, o sea, y decides en un momento de tu vida, no, me voy a una decisión difícil de Muy dura, salirte del mundo corporativo. Sí. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Fue una decisión muy difícil también porque estaba trabajando con gente que admiro mucho y que respeto mucho y que me enseñaron bastante, pero yo estaba en un momento, como yo asumí el mando de la empresa familiar muy jovencita, yo tenía 20 años en ese momento, yo sentía que ya yo había llegado a un punto en que yo quería ser yo, o sea, yo quería hacer como mi proyecto, algo diseñado totalmente como yo lo visualizaba, que fuese un negocio que realmente impactara muchas vidas, que esté muy alineado con lo que yo entiendo que es mi propósito de conexión en el mundo, que me diera también la oportunidad de yo poder estar en la niñez de mis hijas. Yo tengo 2 hijas, una de 8 y una de 4 años. Y entonces, todas esas cosas yo dije, bueno, yo tengo 37 años. Yo me voy a lanzar y vamos a ver qué pasa. O sea, que miedo no existe. No, sin miedo había. Yo siempre digo, las decisiones más valientes se toman con las rodillas temblando. Sí, muchísimo miedo, porque obviamente es un riesgo. Es lanzarse, es salirme completamente de la industria de manufactura, que fue la industria que me crió literalmente, porque yo crecí y me formé en una empresa familiar de manufactura. Entonces, mi mundo eran las máquinas, las frutas, las bebidas, las negociaciones con los supermercados, con los suplidores, los camiones. Ese era el tipo de dinámicas. Y ahora de repente es, no, tú sabes, como más la parte artística, pero también la parte de entregar contenido, de transferir una idea de manera clara y concisa, buscando un objetivo a una audiencia, porque ese ha sido el foco conferencista. Entonces, ¿cómo tú logras que cientos de personas vean una idea a través de los mismos lentes que tú la estás viendo, con el objetivo de que crezcan y que puedan obtener una expansión de su vida? Entonces, 2 mundos totalmente diferentes. O sea, nada, yo no hacía nada en redes sociales. Todo ese trayecto, toda esa trayectoria, todo muy formal. Y como yo empecé muy jovencita, yo siempre digo que una de las cosas de mis mayores aprendizajes fue que uno no puede editarse para encajar en los espacios, que uno tiene que celebrar su superpoder y ser auténtico con uno mismo. Pero en ese momento, como yo entré tan jovencita a ese mundo, yo me empecé a vestir diferente para verme más mayor, empecé a leer cosas diferentes para poder entrar en las conversaciones de los adultos. O sea, era como una muchachita tratando de encajar con todos estos adultos. Para que te validaran. Para que me validaran y ganar respeto e influencia en una industria muy dominada por hombres, porque era agroindustria. O sea, ya tú te puedes imaginar. Y tuve la gran fortuna de que mi papá fue mi mentor y me dio mucha libertad de tomar decisiones y de hacer cosas y me empoderó muchísimo. Pero a veces los suplidores iban a donde él y le decían, esa muchachita suya, esa mujer es muy estricta, ella es demasiado psicorrígida. Y él le decía, bueno, ella es la que está tomando las decisiones, tú tienes que ver cómo tú le vas a buscar la vuelta a ella. Entonces,
el que él haya hecho eso me dio como el terreno de juego, yo siempre digo, como ese espacio para innovar, probar cosas, lanzar productos, tratar modelos de negocios nuevos. Nosotros pivoteamos mucho, o sea, de un B2B nos fuimos B2C, a construir relaciones con los clientes mucho más estrechas, más estratégicas, y mi papá se hizo a un lado y dijo, bueno, si tú me necesitas, yo estoy aquí. Y, o sea, la metida de pata, yo no te puedo contar la cantidad de errores que yo cometí. Pero esa libertad me permitió aprender ¿sabes? Que en mi propio pie. Pero sí fue todo un proceso de transformación. Entonces, crecer en una industria de manufactura dominada por hombres, totalmente viva, en el sentido de que todo lo que pasa en vida real, a irme a un mundo mucho más de servicio, de relacionamiento, de algoritmos, redes sociales, posicionamiento, totalmente. Y todo aprenderlo de cero, Lara. O sea, de cero. ¿Qué diseño en Canva? ¿Qué posteo? ¿Qué contenido? ¿Qué grabación? ¿Qué edición? ¿Qué es lo que la gente está necesitando? ¿Cómo tú combinas eso con lo que es tu experiencia? Porque yo hice un compromiso firme. Yo no voy a hablar de cualquier cosa. O sea, yo quiero llevar como un mensaje de frescura, de optimismo, de vamos a arreglar estas culturas como tan tóxicas. Y en ese proceso a mí me tocó aprender todo de cero. Pero tú, obviamente, tú hablaste de tropiezos y aprendizajes, has aprendido muchísimo, porque en tus contenidos uno ve que tú dominas especialmente lo que es el liderazgo en diferentes generaciones. Uh-huh. Y uno goza muchísimo, pero uno se ríe, pero es la verdad. ¿Cómo durante tu experiencia, ya sea en el negocio familiar, después siendo CEO de grandes empresas, cómo tú lideras equipos donde hay baby boomers, millennials? Hablaste de la generación X, ¿verdad? La Z. ¿Qué tú aprendiste de todo eso? Mira, el haber estado tan de cerca con mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá me tuvieron cuando ellos tenían 40 años. Lo que quiere decir que evidentemente cuando yo asumí el negocio ya ellos estaban en sus 60 años. Eso evidentemente me permitió a la mala desarrollar ese lenguaje de entender, porque yo siempre decía, mi papá empieza diciendo que no y después él después averigua, pero él primero te va a decir que no. Entonces mi mamá es sumamente sabia, como de estas mujeres así que de manera muy intuitiva, como que se gana a todo el mundo y todo el mundo quiere estar con ella. Y mami era que me decía, mi niña, mansa como paloma, astuta como serpiente, espérate, y me iba y me entrenaba. Entonces, obviamente, todo eso yo me lo llevo al mundo corporativo. O sea, ya yo leo los perfiles de los board members, por ejemplo, de, bueno, ¿quién es que me va a decir primero que no para después yo ver cómo entro? ¿Con quién me tengo que sentar antes de la presentación y presentarle? ¿A quién le tengo que decir, dime, qué no te cuadra de este plan para que cualquier objeción me la diga a mí antes y yo poder llevar una idea cuando ya esté con todo el mundo, porque tiene mucha influencia con el resto de los miembros del board? Es una sabiduría y un olfato que no es fácil adquirir. Sí, no es fácil. Yo creo que toda esa trayectoria ayudó muchísimo. Mis hermanos todos me llevan mucha edad. La que me sigue me lleva 15 años. Wow. Entonces, mis hermanos son generación X. Mis padres son baby boomers. Entonces, yo tuve que crecer manejándome con esas dos generaciones. Entonces, siempre he sido muy curiosa y quise entender y educarme de por qué es que realmente hay como estos clichés de que los millennials son tal cosa y los boomers son tal cosa, y empecé a aprender. Ahora los Z, los Z, y vienen los alfa, que van a ser, mis hijas, por ejemplo, son alfa. Y entonces, cuando tú empiezas a entender el impacto que tiene el contexto externo, socioeconómico, político y tecnológico en las generaciones, ahí es que tú empiezas a entender de dónde vienen. Los baby boomers en Dominicana, por ejemplo, fueron las personas que se criaron y se hicieron adultos en la dictadura de Trujillo, los 12 años de Balaguer, todas las incertidumbres de los 70, de los 80. Sí. Tuvieron hijos que tuvieron que criarse solos prácticamente, que fueron los generación X. ¿Cómo son los X? 80, empoderados, 70. A ellos no se les dice qué hay que hacer, tiran para adelante. Toda esa generación de empresarios súper exitosos que tenemos aquí ahora mismo, todos son generación X. O sea, son gente chapalante, no me diga, espérate, nada como muy fluffy, de que sentimientos, emociones, no, nada de eso. Vamos a trabajar, no sé qué. Los millennials es la primera generación que nace en todo el boom del internet, todo el boom tecnológico, con un acceso a iPhones, a iPads. Ya es otra mentalidad
que tiene muchas oportunidades, pero te lleva a la inmediatez. Entonces tú quieres las cosas rápidas y las quieres ahora, las quieres ya. Y entonces los Z, ya a la máxima potencia, porque están creciendo con AI. Entonces, ¿qué pasa con los Z? Que se desesperan rápido. Se desesperan rápido. Entonces, cuando tiene que interactuar una generación X que tuvo que guayarse su yuca sin tecnología y un Z, es como que tú estás hablando más de Darín, yo estoy hablando español, no nos vamos a entender. ¿Tú crees que los CEOs cometen mucho error al no entender eso? Sí, ¿Cómo yo combinar esos equipos multidiversos con talentos, combinarlos para ser exitosos? Mira, y definitivamente quien no domine eso hoy en día va a tener serio problema en la cultura de su empresa, porque por primera vez en la historia tenemos 4 generaciones coexistiendo al mismo tiempo. Entonces tú puedes tener en tu equipo a alguien que puede ser tu abuelito, como alguien que puede ser tu hermanito, perfectamente, y tú tienes que tener la capacidad de hacer que esas personas trabajen en paz y bien, hacerlos a los dos sentirse psicológicamente seguros, motivarlos, que ellos enganchen con tu visión y con tu misión. Entonces, quien no tenga la capacidad de adaptar su mensaje y su visión como CEO, de decir su misma visión, pero en un idioma que el Z te la entienda y el boomer te la compre, porque al boomer hay que convencerlo. O sea, el boomer también. Hay que convencerlo. O sea, tú no puedes ir a esa gente decirle, vamos a ser la empresa número 1 del Caribe. Ajá, pero la máquina se para cada 10 minutos. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Entonces, tú tienes que tener la capacidad de adaptar tu visión y tu mensaje, que es uno de los roles principales de cualquier CEO, es tener la capacidad de transferir una visión que en su cabeza está súper clara, tan clara para todas las personas de su equipo, que los motiva en el día a día a hacer sus tareas del día a día que van a llevar a esa visión. Si el CEO no es capaz de hacer eso y crear un espacio de seguridad psicológica donde la gente trabaje tranquila, que no se sienta una cultura tóxica, que no se sienta que cualquier error le van a cortar la cabeza, no vaya a ningún sitio. Ese equipo no va a avanzar. Entonces, sí tiene que tener la capacidad de tener esas distinciones de lenguaje por generación, por background, que mira que tú llegaste en una jipeta, pero yo llegué en un motoconcho, o sea, no me habla el mismo idioma, espérate, que es otra realidad. Complejo. Sí. Muy complejo, ambientes complejos. Pero la decisión más difícil la tomaste tú, Stephanie. Tú estabas en la cúspide de tu carrera profesional. Todo el mundo a los 30 y cuántos, CEO. Yo vendí antes de los 30, que yo hice un exit de la compañía. Pero después te empezaste a liderar grandes transformaciones. 33, 34 años. Y decidir, años. Me voy a mi casa. Tu rol como madre, entre CEO y madre, ¿cuál tú crees que...? Bueno. Stephanie. Ese fue mi mayor aprendizaje, Stephanie. O sea, en todo ese proceso, siempre hubo épocas de lucha entre ser mamá, ser CEO y el famoso balance vida-trabajo, que a mí me estaba volviendo loca, básicamente, me tenía enferma. Hasta que en un punto yo dije, tal cual, no existe. O sea, no existe el balance vida y trabajo, porque si yo estoy rompiendo en una presentación con mi board, me estoy perdiendo el recital de Navidad de mi hija. Y si me fui al recital de mi hija, ahí contenta en primera fila tirándole fotos, probablemente mi equipo está solo en la empresa tratando de sacar adelante algún proyecto. Y entonces, te sientes culpable estando ahí. En las dos. Tú te sientes culpable de que no estás con el equipo, pero te sientes culpable que no estás con tus hijas, que te estás perdiendo su infancia. Entonces, en un punto dije, mira, para yo dar, tengo que llenar yo primero. Tengo que ser íntegra conmigo, con mi visión, con mi pasión, con lo que yo entiendo que es mi propósito en esta vida. Y yo necesito poder hacer algo en mi día a día que conecte con eso ahora mismo. Entonces, no fue que yo me hice a un lado para irme a casa. Yo me hice a un lado para construir algo que fuera mucho más grande que lo que en ese momento yo estaba haciendo y liderando. Entonces, mi visión de lo que puede ser esto es tan grande que al final yo dije, yo tengo que tener la paz mental de que estoy pudiendo manejar el tiempo para estar en los momentos importantes de mi hija. Pero toda mi energía, mi talento, el mucho o poco conocimiento que tenga, yo se lo quiero poner a un proyecto que realmente ponga a este país en alto. Y a eso fue que yo me lancé, básicamente. Y me imagino que en el trayecto tuviste voces que te dijeron, tú estás loca. Sí, totalmente. Y gente que lo hace con cariño también. Yo creo que eso pasa mucho. Gente que te quiere. Dice, es un trabajo estable, tú estás bien, dinero, estás creciendo, el éxito está yendo bien. O sea, como una trayectoria bastante lineal y clara. Pero yo no entendía que ese no era el paso en mi camino en ese momento. Y en toda esta transformación tú has tenido que aprender muchas cosas, ¿verdad?
no era lo mismo tener digamos que un ejército de esclavos. Yo sola. Exacto. No, yo ahora estoy aquí sola. Que antes tú tenías tu ejército de esclavos. Es verdad. Sí, señor, sí, señora. Sí, ahora aprender todo. Dime cuál ha sido el mayor aprendizaje. Bueno, primero te voy a decir lo que no es el esclavo para que no me maten después en redes sociales, porque después como a veces yo le pongo un poco de presión al colaborador de las empresas, entonces dice, bueno, que esa es mi mentalidad, ese no es el punto. Definitivamente yo creo que ningún líder avanza a ningún sitio sin un equipo. No, claro que no. El líder es el reflejo de su gente. Totalmente, es el reflejo de su gente y líder y tu equipo en casa y tu equipo también en el trabajo, ¿no? De tener la sabiduría de escoger bien a la persona que va a estar siendo tu socio en ese gran proyecto que es una familia, que es una decisión, a mi entender, crítica para el negocio y para tu vida. Entonces, en ese sentido, sí fue la verdad que una decisión bastante difícil. Yo sí entiendo como tú que el equipo es el reflejo del líder y por eso el líder, una empresa nunca va a crecer más que lo que se expanda su líder. Si tú no eres capaz de expandirte como persona y como líder, tu negocio se va a estancar. Porque la gente dice, es muy fácil decir, no, que no hay dinero. Que no tenemos cómo invertir. Que no tenemos la gente, que no tenemos la tecnología. Siempre falta algo. ¿Sí? Pero si el líder tiene el mindset correcto y realmente se cree la visión, él va a buscar el dinero, él va a buscar a la gente, él va a buscar el equipo, la tecnología va a resolver. Entonces, el líder es el encargado de que el negocio crezca y se expanda en la medida en que él como persona crece y se expande. Y eso pasa a cualquier edad. Eso te le va a pasar al presidente de la compañía a los 60 años que tiene que tomar la decisión de, mira, debo quizás hacerme a un lado y dejar que la segunda generación suba. Y le va a pasar a la generación que va subiendo, que lo están viendo como el niño de la familia, que ahora vino a jefear, a querer decir que ahora es jefe en la empresa. Tiene que expandirse lo suficiente para poder crecer a la altura de ese reto, balanceando un legado que está dejando atrás y construyendo un futuro hacia adelante. Entonces son una serie de dinámicas que al final, como dice el merengue, tú mueres en cómo tú estás como persona y como ser humano. Entonces, si tú no te sientes bien, si tú no estás bien, no hay forma de que tú crezcas un negocio, que tú construyas un negocio, que tu equipo esté bien. Entonces, lo primero tiene que ser que tú te cuides a ti. Y entonces, en este proceso, tú has aprendido, te sientes, se te nota en las redes, ¿no? O sea, antes tú no eras tan expuesta, ¿verdad? No, para nada. Pero se te nota que tú estás disfrutando este Sí. Yo estoy feliz, Lara. Tú no te imaginas. A veces los videos que más me cuestan grabar, yo creo que mucha gente piensa que puede ser lo que cometí muchos errores, de que en los clips dije lo que no era. Son lo que yo me río haciéndolo. Yo me río sola haciendo los videos porque me estoy acordando de que esa situación realmente me pasó. Y entonces la mayoría de esos videos yo me estoy burlando de mí. O sea, la Stephanie de los 23 años no es la líder de los 33 y no es la líder de los 37 tampoco. Entonces, muchos de esos jefes tóxicos soy yo en mis 25, en mis 26, que yo decía, pero qué loca, o sea, qué niña más atrevida. Y liderando, ¿verdad? Tú hablaste de dos equipos. El equipo, ¿verdad?, familiar, que es una gran empresa, que tiene propósito y para ti significa algo. ¿Qué tú has aprendido de ese, digamos que de ese team? Tus hijas, por ejemplo. Yo te he visto, tú subes hoy clases de Zumba. Que uno dice, wow, yo quisiera estar ahí. Es lo que como tú decías, me sentía culpable. Muchas mujeres atraviesan por eso que tú atravesaste y no han tenido el coraje de tomar la decisión. Totalmente. Muchas mujeres, y debo decirte y es algo que me ha dado mucha satisfacción de empezar a trabajar ya con terceros. Yo trabajo mucho con CEOs jóvenes que están asumiendo el rol relativamente reciente y necesitan ese apoyo para aterrizar su visión a algo claro que lo puedan transmitir al equipo, levantar capital con inversionistas, venderle su proyecto al board o a su familia. Y a mí me encanta ver que hay muchos hombres también haciendo un esfuerzo real de estar presente para sus hijos, de ser mejores para sus hijos, yo tengo que terminar a las 4 porque es que tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, o tengo la clase de fútbol, no puedo, esa reunión no puedo. Entonces es muy lindo también ver que esa dinámica está cambiando. Definitivamente
toda madre que también trabaja tiene esa lucha interna. Y yo creo que hay como que quitarle un poco de peso a esa dinámica porque está muy sistematizada. Usualmente es muy extraño tú poder ir a un espacio donde tú abiertamente puedas decir, me voy porque tengo el recital de mi hijo, y encontrarte la dicha de un jefe o un superior que te lo celebre. Esas son cosas muy especiales, ¿verdad? Y si tú las tienes, valóralas. Pero en ese sentido, el sistema no todavía entiende que la mujer puede hacer esas diferentes cosas sin que se le juzgue. Y ser productiva. Y ser productiva. Y que está bien tú quedarte en tu casa y ser mamá. Está bien. Si eso es lo que tú quieres hacer, no te sientas culpable por eso. Qué bendición que tú puedas estar ahí a criar a tus hijos en su niñez. Qué bendición que muchos quisiéramos tener y no podemos. Entonces, hay como mucha culpa porque estoy con mis hijos, pero no estoy haciendo el negocio. Culpa porque estoy en el trabajo, pero no estoy con mis hijos. Y al final es como toda esta culpa que no sirve de nada, no es productiva, lo que te hace que te quite el entusiasmo, te roba la energía. Entonces, yo creo que es importante recordar que hay temporadas para todo. Hay temporadas para sembrar, hay temporadas para cosechar. Es como yo trabajaba con los productores del campo, era... Si tú quieres cosechar un mango en enero, te va a dar un poco de trabajo. El mango necesita sol y necesita calor. Entonces, y viceversa, si tú quieres cosechar una fresa en julio, te puede dar un poquito de trabajo. Entonces, hay temporadas. Si tú estás en una temporada donde tú vas a salir del trabajo a las 12 de la noche, donde tú vas a tener que trabajar fines de semana, no te sientas culpable por eso. O sea, si tú estás haciendo lo que te llena el corazón y te enciende el alma, no, tus hijas van a valorar eso. Tener una mamá que ame lo que hace, que esté contenta, que se sienta en propósito útil, que está ayudando, que está haciendo de servicio. Tus hijas van a crecer con una mamá feliz. Pero si tú estás en tu casa y tú te dedicas únicamente a criar a tus hijos y a cuidar a tu casa, que tu casa esté bonita, que tenga los mantelitos, que se vea ese toque femenino, ese cuidado, ese amor, sé feliz con eso. ¡Qué bendición! Yo creo que tenemos como que quitar un chin la culpa. Total. A ver si fluimos un poquito. Porque muchas de las que se quedan en casa se sienten mal compartiendo, se sienten menos. Pensamos que tenemos que ganarnos, hacer muchas cosas para ser merecedoras. Pero en esta etapa que tú estás asesorando, ¿te gusta eso? Me encanta. Me encanta. Tú sabes, porque yo siempre digo que tiene como una conexión, no sé, medio extraña con mi papá. Porque cuando yo asumí, en ese momento los millennials éramos lo que son los Z hoy en día, ¿verdad? Esa generación impaciente que lo quiere todo rápido, un poco comprensiva. Entonces, yo fui muy dura con mi papá en muchos sentidos. O sea, él fue muy abierto conmigo y era un hombre de mucho carácter, una persona tan honesta que era el tipo de persona que él te rayaba el carro y él le dejaba a la gente la tarjeta de presentación. ¿Es verdad? Sí, mi nombre es Ariel Marte, te choqué el carro, por favor, sí, llámame para que lo resolvamos. Ese era mi papá, no historia real. Pero era un hombre de carácter fuerte. Entonces, yo también tengo el carácter súper fuerte. Entonces, yo siento que hubo muchos momentos de fricción innecesaria porque yo no tuve como líder ascendente la capacidad de manejar esa dinámica, respetar su legado mientras yo construía el mío. Y el yo poder ayudar a otros a hacer eso me da como un sentido de significado y de servicio y de propósito que de cierta forma me hace sentir que todo eso pasó para que yo pudiera ayudar a otros, a que no sea así. Y que sus empresarios que hoy en día tienen empresas sumamente exitosas puedan sentirse tranquilos abriéndole el paso a una siguiente generación y que esa siguiente generación pueda asumir su rol y su mando sin atropellar a la generación que estuvo antes. Y entonces el construir esa conexión a mí me parece tan hermoso y verlo pasar es tan hermoso. Y al final es un tema de comunicación, de claridad, de expectativas, de límites. Entonces, qué lindo es poder contribuir a eso. Si te fueran a preguntar que para ti, ¿qué es lo que más significativo? Legado, tú has hablado de legado, esa huella, esa impronta que todos anhelamos dejar. Si te fueran a preguntar, ¿cuál es tu legado? ¿Tú estás trabajando con un propósito para qué, Stephanie? Yo trabajo para inspirar y empoderar a las personas a buscar un mejor futuro.
Básicamente, ¿qué es un mejor futuro? Exacto. Bueno, si para ti es poner la mesa bonita en tu casa y ser feliz con eso, maravilloso. Y algún reel que yo subí te inspiró a eso, maravilloso. Y si para ti es salir de un trabajo donde no eres feliz y empezar tu propio negocio, porque estamos en la mejor época de la vida y de la historia para hacer eso, y alguna pieza de contenido, alguna charla mía, alguna conferencia te inspiró a eso, yo te paga. Estás feliz con esa. Sí. Pero se te nota, disfrutas todo lo que haces. Nosotros, los que no la siguen, comiencen a seguirla porque la verdad es que es muy gratificante ver. Se nota lo que se transmite. Gracias, Stephanie. Gracias a ti, Lara, de verdad. Amigos, gracias por el favor de su sintonía. Vayan a las redes y sigan a Stephanie Marte porque ella nos ha mostrado que el liderazgo no es un título, no es una posición, es una pasión, es una responsabilidad que pesa, es un propósito. Y cada uno de nosotros, Dios ha depositado talentos y dones que también vamos a tener que dar cuenta de ellos y lo tenemos que poner al servicio de los demás. Que la palabra que está llena de sabiduría, luz y es la verdad, nos guíe, los ilumine y también los invito a que hablen diferente como lo está haciendo Stephanie. Nos vemos en la próxima.